Hola, hola chicos, ¿qué tal? Nos vemos de nuevo en una nueva unidad, ¿sí? Esta vez vamos a trabajar con perímetros y áreas, ¿sí? Ya vimos anteriormente cómo era que habíamos trabajado con algunas de estas figuras que te estoy mostrando, ¿sí? Hemos visto el trabajo con perímetros, es decir, el borde de cada una de estas figuras. Ahora nos toca trabajar con el área. Y la anterior clase ya habíamos empezado a medir la región interior. Entonces no te olvides, perímetro es el borde completito de una figura y área es toda su región interior, lo que también se conoce con el nombre de superficie, ¿sí? Entonces vamos adelante. Te hago recuerdo primero este ejercicio que ya lo hicimos la anterior clase, por lo tanto solo fíjate y atiende, ¿no? Nos piden construir un cuadrado de 3,5 centímetros de lado, ¿sí? Como un cuadrado tiene todos sus lados iguales, basta que te den una medida, 3,5 centímetros. Todos sus lados medirían lo mismo, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular su área, la superficie, y esta es la región interior de una figura, ¿sí? No hay un aparato que calcule esta región interior. Entonces lo que hacemos es utilizar algunas fórmulas, como en este caso el área estaría dado de un cuadrado utilizando el lado por el lado, multiplicando lado por lado, ¿ya? Entonces si reemplazamos nuestros datos, el área sería igual a este lado, uno de sus lados, que mide 3,5 centímetros, está reemplazado, ¿sí? Multiplicado por el otro lado, que sería 3,5 centímetros, ¿sí? Entonces debemos multiplicar esto. También te hago recuerdo que debes mostrarme un cálculo auxiliar para el trabajo de esta multiplicación, porque ese es nuestro trabajo. Para eso estamos recordando esto también, para aprovechar de hacer la multiplicación de números decimales, ¿sí? Entonces si multiplicamos, el área nos daría 12,25, ¿sí? Verifica tú que 3,5 por 3,5 da esto. Ya lo hicimos en el anterior caso, revisa tu cuadernito. Y cuando trabajamos con centímetros y multiplicamos, nos va a quedar centímetros elevado a un exponente 2. No te olvides, este es el resultado, ¿sí? Veamos también otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el área, pero esta vez de un rectángulo? ¿Ya? En este caso, igual, el área es toda la región interior, no te olvides. Estamos trabajando aquí. Esa es su área o la superficie, ¿sí? Nos dicen que la base de este rectángulo mide 3,5 metros. Esta es su base, ¿sí? Y su altura mide 6 metros. La altura mediría 6 metros, ¿ya? Entonces, la fórmula para trabajar y calcular toda el área de toda esta región es área es igual a base por altura. Alguien me decía, pero altura no es con H, ¿sí? Pero esta H viene de un diminutivo que se utiliza por las siglas en inglés, ¿ya? Si tú quieres, puedes colocar también base por, y en vez de colocar una H, una A, altura, ¿ya? Pero lo que hacemos es reemplazar estos nuestros datos, ¿no? La base mide 3,5 metros, por lo tanto el área sería igual a la base, que mide 3,5 metros, aquí está, por multiplicado por su altura. Su altura mide 6 metros, entonces multiplicamos, ¿sí? De la misma forma, igual, no te olvides colocar aquí tu cálculo auxiliar. Hay que multiplicar este decimal por un número entero, ¿sí? Verifica, porque esto lo hicimos también en la anterior clase. Al multiplicar te sale un 21 y centímetros por centímetros, no te olvides que es centímetros al cuadrado, ¿sí? Bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Aquí debes tener más cuidado porque nos piden, nos hablan de calcular el área de un romboide, ¿sí? Por eso veamos esta animación que tengo para que te explique cómo calcular el área de un romboide si es que no ha quedado claro la anterior clase, ¿sí? Entonces veamos un momentito. Aquí, si te fijas, este es un romboide, ya es como si fuera un rectángulo que lo hemos empujado y se está cayendo, ¿no? Entonces, esta es la figura de un romboide, ¿ya?
En la animación lo que sucede es que estamos agarrando y lo hemos cuadriculado el romboide, ¿sí? En la figura hemos cuadriculado para ver cuántos cuadraditos entra dentro de este romboide, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trasladar una parte de este romboide a una región parecida a esta. Nota que estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, 6, 7, 8, 9, 10. Están los mismos 10 aquí. Entonces se va a hacer un corte por este lugar, ¿sí? Y toda esta región de amarillo se va a trasladar al otro lado para que lo observes, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Se traslada una parte hasta el otro lado, en este caso, ¿sí? Esta parte revisa que es la que la hemos sacado de aquí, la hemos vuelto a colocar aquí, ¿sí? Pero nos hemos olvidado de este pedacito, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es cortar este pedacito y trasladarlo y completarlo aquí, justamente a este lado, y verás qué es lo que sucede, ¿no? En este caso lo que nos están mostrando es que un romboide, si hacemos un corte en uno de estos pedacitos y lo trasladamos a este lado y lo completamos, se transforma en un rectángulo, ¿ya? Eso nada más, esa es la situación, eso es lo que tienes que tú observar, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero calcular el área de un romboide, lo que hago es calcular el área de un rectángulo. ¿Por qué? Porque las superficies o su área van a ser las mismas. Si tú revisas, este pedacito que es el que estorbaba lo hemos traído aquí y lo hemos completado a un rectángulo. Entonces, si quiero calcular su área, debería utilizar la misma fórmula que hemos estado trabajando anteriormente. El área es igual a base por altura, ¿ya? También te hago notar que en un rombo te van a dar la distancia que hay desde aquí hasta aquí. En este caso, nota que son 4 unidades, ¿sí? Que también son las mismas 4 unidades que tiene nuestro rectángulo, ¿sí? Entonces, la base del rectángulo, 4, va a ser esta misma medida que te den del romboide, fíjate, ¿sí? Y su altura, si revisamos un poquito a este lado, ¿cuántos cuadraditos ocupa? Ocupa 2 unidades, ¿sí? Que son exactamente las mismas que tenemos aquí. Entonces, las medidas que te den para el romboide son las que igual vas a utilizar para el rectángulo, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos aquí en este caso el área que es igual a la base, ya lo hemos determinado. En el romboide es 4 y en el rectángulo va a ser la misma, ¿no? 4 unidades multiplicado por su altura. Y su altura en el romboide es 2 unidades, que es la misma para el rectángulo. Entonces tendríamos 2 unidades, ¿sí? Entonces el área vamos a calcular así, 4 multiplicado por 2, que en este caso me daría un 8, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está la demostración. Si tú quieres calcular el área de un romboide, calculas el área de un rectángulo. Vamos entonces adelante. Revisa y te propongo hacer este ejercicio, ¿no? Encuentra el área del romboide cuya base es 3,5 centímetros, ¿sí? Y su altura es de 4,2 centímetros, ¿no? Como habíamos quedado, yo voy a agarrar y voy a calcular el área no del romboide, sino el área de un rectángulo, cuya base va a ser esta y cuya altura va a ser esta. Entonces, haz una pausa un momento, resuelve y luego lo hacemos conmigo. Bueno chicos, luego de la pausa, vamos viendo cómo tú tendrías que haber hecho este cálculo, ¿sí? Lo primero, deberías haber reemplazado el valor de la base, ¿sí? La base del romboide es la misma que del rectángulo, por lo tanto su base es 3,5 centímetros, colocamos aquí, ¿no? Por su altura del romboide es la misma que del rectángulo, 4,2 centímetros, multiplicamos, ¿sí? Aquí también te pido hacer cálculos auxiliares, la multiplicación de este decimal 3,5 por 4,2, ¿ya? En mi caso
la multiplicación me sale 14,7. Verifica lo que tú has hecho, ¿sí? Y centímetros por centímetros nos daría centímetros elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces califica si te has hecho bien o arregla un poco si es que no estabas entendiendo, ¿sí? Vamos entonces adelante, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con el área ya no de un romboide, ¿sí? Vamos a trabajar con el área de un rombo, ¿sí? Así se llama, rombo. Entonces nos indican que el área del rombo, ¿no?, es igual a la mitad del área de un rectángulo, ¿sí? Entonces veamos en esta animación a ver qué es lo que nos van a mostrar, si realmente esto es cierto o no, ¿ya? Entonces revisemos un poquito. Tenemos aquí esta figura que es el rombo, conocido como un rombo. Fíjate cómo está distribuido, ¿sí? Esta es la figura de un rombo, ¿ya? Y si nosotros hacemos lo mismo que con el anterior caso, cuadriculamos esta figura, ¿sí? Vamos a agarrarlo, vamos a dividir en cuadraditos, ¿no? Y también hacemos lo mismo a este lado, obtendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectángulos. Veamos qué sucede al otro lado, ¿sí? Preparamos también los 8 rectángulos, ¿ya? Y luego el objetivo es trasladar pedazos de esta figura del rombo aquí y ver qué figura se arma en este caso, ¿no? Veamos un momentito, fíjate. Nos indican además que tengo estas medidas, ¿no? La medida de este lado es de 4 centímetros, 1, 2, 3, 4, y su altura es de 2 centímetros, ¿no? La fórmula para trabajar en este caso debería ser esta, nos dicen, ¿no? El área de un rombo, de este rombo, es igual a la mitad, que está dividido entre 2, del área del rectángulo. Y el área del rectángulo es base por altura, ¿sí? Entonces veamos a ver cómo continúa la animación, ¿no? Si te fijas en la primera parte, vamos a trasladar un pedacito al otro lado, ¿sí? Todo este pedacito que está un poquito marcado de color azul, lo trasladamos aquí, ¿sí? Y estos pedacitos que están aquí abajo los vamos a trasladar aquí y aquí para completar. Observa, un momentito. Si movemos ese pedazo, el primer pedazo, ¿sí? Y si movemos el segundo pedazo, ¿ya? Entonces, si tú revisas un poquito, ¿no? Nos dan el área del rombo había sido solamente cubierta por este lado del área de todo de esta región, ¿no? Entonces, yo tendría esta medida, fíjense, de aquí a aquí, que sería de 4 centímetros, se manejaría como su base, ¿sí? Pero la altura que nos dieron aquí, que era 2 centímetros en el caso del rombo, en el caso del rectángulo solamente se está modificando y no se maneja 2 su altura, sino se maneja 1, ¿sí? Entonces, por esa razón se agarra el área del rectángulo y se divide entre 2, ¿sí? Entonces, esta es nuestra fórmula. Quiero calcular el área del rombo, yo voy a utilizar esta fórmula. Sería base por altura dividido entre 2. Entonces su área es la mitad del área de este rectángulo, ¿sí? Si reemplazamos los datos, la base mide 4 centímetros, pues colocamos aquí, multiplicado por su altura, acuérdate que altura lo estamos representando con h, 2 centímetros, ¿sí? Y todo lo dividimos entre 2. Entonces, si vamos resolviendo, multiplicamos 4 por 2, que es 8, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, y el 2 queda abajo, y al dividir se divide pues este 8 entre 2. Entonces su área sería igual a 4 centímetros cuadrados, ¿sí? Esa es la diferencia entre calcular el área del rombo y ahora del romboide y del rombo, ¿sí? Del romboide es igual que de un rectángulo, y de un rombo, fíjate aquí, es la mitad de un rectángulo, por eso hay que dividir entre 2, ¿ok? Veamos entonces un ejemplito, ¿no? Yo te sugiero detener un momentito el video, haz tú los cálculos y luego haces play para ver si estás haciendo bien tus resultados.
Bueno, luego ya de los resultados, chicos, vamos a ver que esta figura, el rombo, tiene una base de 7,2, la distancia desde aquí hasta aquí mide 7,2 decímetros, y esta otra mide 4 decímetros, ¿no? Entonces su área había sido igual a base por altura sobre 2, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Deberíamos agarrar y deberíamos utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces hagámoslo un momentito, ¿sí? Su área, el área entonces estaría dada por, ¿no?, la base, ¿sí?, que mide 7 decímetros, en este caso 7 decímetros, ya, multiplicado por su altura, que mide 4 decímetros, 4 dm, ¿sí? Y esto debería estar dividido entre 2, ¿ya? Entonces al final tendríamos que el área es igual a, si multiplicamos 7 por 4 es 28, ¿ya? Y al multiplicar decímetros con decímetros, pues nos va a quedar 1 decímetros elevado al exponente 2, más chiquitito, todo dividido entre 2, ¿sí? Al final el área estaría dada por, disculpas por salirme, pero la mitad de 28 sería 14, ¿no? 14 decímetros. No te olvides del exponente 2, ¿sí? Esta sería nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, te repito, el área de un rombo es lo mismo que el área de un rectángulo, pero es la mitad, entonces dividido entre 2, ¿ya? Bueno, vamos hacia adelante, ¿sí? Y esta es tu tarea, ¿no? Esta es la primera parte de la tarea. Por favor, sácale una fotito a esto, anótate los ejercicios, ¿sí?, que esta es la primera parte, la segunda viene después, ¿ok? Bueno, continuamos ahora nosotros con el cálculo de áreas, ¿sí? Pero nos toca ver otra figura. El área de un triángulo es lo que ahora vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Es decir, vamos a calcular la región interior de un triángulo, ya su superficie. Te hago recuerdo que hay varios tipos de triángulos. Uno, estos tres que están aquí, se clasifican según sus lados, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un triángulo tiene tres lados iguales? Es un tipo de triángulo. Otro tipo de triángulo cuando dos de sus lados son iguales, por ejemplo este y este son iguales, ¿sí? Y hay algunos que tienen incluso los tres lados diferentes, ¿ya? Este que tiene tres lados iguales se llama equilátero, acuérdate, ¿no? Equilátero, ¿ya? Este otro que tiene dos lados iguales se llama isósceles, ¿sí? Dos lados iguales. En geometría no se dice dos lados iguales, se dice isósceles. Entonces tú tienes que relacionar con esto, ¿ya? Y el triángulo que viene con con lados diferentes se dice escaleno. Entonces acuérdate que hay estos tres tipos de triángulos y de los tres tú tienes que calcular su área, la región interior, ¿ya? También te hago recuerdo que hay otra clasificación en el caso de los triángulos, según sus ángulos, ¿ya? Por ejemplo, este tiene tres ángulos agudos. ¿Y qué quiere decir eso? Que sus tres ángulos miden menos de 90 grados, ¿ya? Este se llama acutángulo, de la palabra agudo, acutángulo, ¿ya? Este otro triángulo tiene un ángulo recto. ¿Qué significa el ángulo recto? Que esto mide 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando te plantean este triángulo se dice ángulo rectángulo, ¿sí? De esta palabra recto, rectángulo. Uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿ya? Incluso podemos hacer que uno de sus tres ángulos mida más de 90 grados. Fíjate que hasta aquí sería 90 grados, ¿no? Pero este se pasa de los 90 grados, uno de los ángulos. Entonces, pues este se llama ángulo obtuso. Y todo el triángulo recibiría el nombre de triángulo obtusángulo. Un triángulo que tiene uno de sus ángulos que mide más de 90 grados, ¿sí? Entonces, más de 90 grados, 90 grados, ¿sí? Y aquí menos de 90 grados,
¿ok? Entonces veamos cómo tenemos que ir trabajando en este caso, ¿no? Nos dicen, el área de un triángulo, es decir, su región interior, ¿no?, es la mitad del área del rectángulo. Parece que es parecido a lo de la figura del rombo que hemos visto ahorita, ¿no? Entonces, si yo les muestro este triángulo, ¿no?, tenemos este triángulo, esta va a ser su altura, cuidado estés buscando por aquí la altura, ¿no?, su altura llegaría hasta aquí, y su base estaría desde aquí hasta aquí, ¿ya? Acuérdate que la base vamos a representar con la letra B, ¿sí?, y la altura con la letra H, ¿ya? Si te complica esto, nuevamente te repito, puedes colocar una letra A en lugar de H, ¿sí? Pero si tú le das una mirada, fíjate que se ha producido aquí un rectángulo. Si nosotros agarramos y completamos partiendo este triángulo, este pedazo aquí y este pedazo aquí, se nota que el área del triángulo está, ¿no?, había sido exactamente la mitad de un rectángulo, ¿no? Es la mitad, solo que está de forma diferente, se está mostrando, ¿ya? Entonces, nuestra formulita igual va a ser esta: área es igual a base por altura, lo que mide su base del triángulo por lo que mide su altura, ¿sí?, dividido entre 2. Entonces, esta es la formulita que vamos a manejar. De forma corta, base, si manejamos nuestra formulita, base lo representamos con B y altura lo representamos con H. Cuidado con esto, que altura no se escribe con H, ¿ya? Dividido entre 2. De forma extensa, de forma corta, ¿sí? Bueno, veamos ahora algunos ejemplos. Observa que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Fíjate, aquí yo tengo un rectángulo, hemos dibujado un rectángulo, le hemos colocado esta línea punteada, ¿no? Y dentro del rectángulo, fíjate que hay 2 triángulos, 1, 2 triángulos, ¿sí? Si yo quiero calcular el área de este triángulo, pues es exactamente la mitad, ¿no? Como hay 2 triángulos, yo quiero calcular solo de uno de ellos. Entonces, el rectángulo está formado por 2 triángulos, pues calculo dividiendo entre 2 el área del rectángulo, ¿sí? En este caso nosotros tendríamos que calcular base por altura, ¿no ve? 6 por 4, que sería 24 centímetros cuadrados, pero dividido entre 2. No te olvides que este debemos anular, solo queremos la mitad del rectángulo, dividido entre 2. En esta otra figura, nota que el triángulo ha cambiado, no es del mismo estilo de triángulo, ¿no? Es otro, ¿ya? Pero si lo agrandamos a este lado, te vas a fijar que si este pedazo lo llevamos aquí, se completa, y este aquí también, se forma nuevamente con este triángulo otro rectángulo. Entonces está demostrado que el área de un triángulo es la mitad de este rectángulo más grande, ¿sí? Igual en este habría que multiplicar este valor por este y dividir entre 2, ¿sí? Y en este último caso, nota también que el triángulo es diferente. Por eso hemos visto ahorita, y te hecho recuerdo, tipos de triángulos, ¿no? Entonces este es otro triángulo en el que su base mide esto y su altura mide 4. De la misma forma, si tú agarras este pedacito y lo completas aquí, y este otro pedacito del triángulo aquí, se está formando nuevamente un rectángulo. Entonces, incluso en este caso, ¿sí?, se va a utilizar la misma fórmula, la base por la altura dividido entre 2. Entonces, la misma formulita nos sirve, no importa qué triángulo estés manejando, nos está sirviendo igual, ¿ya? Veamos ahora ya el cálculo de cada uno de estos triángulos. Por ejemplo, en el ejemplo 1 nos dicen calcule el área de este triángulo. No te olvides que el área es toda la región interior, ¿no? Utilizaremos esta formulita: área es igual a base por altura sobre 2. No quiero calcular solo del rectángulo, sino la mitad, que es un triángulo, ¿no? Entonces la base tendría 6 centímetros y su altura mediría 4 centímetros. Reemplazaríamos estos valores aquí. Consecuencia, tendríamos la base 6 centímetros, ¿sí?, multiplicado por su altura, que es 4 centímetros, ¿ya? Y si continuamos resolviendo, 6 por 4 es 24 centímetros cuadrados, dividido entre 2, la mitad de 24, 12 centímetros cuadrados, ¿ya? Así es que se debe calcular.
Obviamente cuando son números enteros tampoco te voy a pedir que hagas sus operaciones auxiliares, porque 6 por 4 es la tabla de multiplicar, ¿ya? Veamos el segundo ejemplo, ¿no? Igual, fíjate que ha cambiado la forma del triángulo, entonces tienes que identificar dónde está su altura. Cuidado, estés buscando aquí y me digas, no hay, ¿no? No, la altura llegaría hasta aquí y tendríamos que medirlo por el medio, 5 centímetros, y su base también 5 centímetros. En este también funciona esta nuestra formulita, ¿sí? Entonces tengo que medir la base, que es 5 centímetros, ¿no? Y multiplicar por su altura, que también había sido 5 centímetros, y dividir entre 2, ¿no? Entonces si multiplicamos 5 por 5 nos saldría 25, ¿sí? Y la mitad de 25 es 12,5 centímetros cuadrados, ¿ya? Igual nota que en este ejemplo lo estoy haciendo directo, 5 por 5 es 25, y la mitad de 25 es 12,5 centímetros cuadrados. Ya no te olvides de centímetros cuadrados, ¿ya? Bueno, veamos un tercer ejemplo, inclusive cuando el triángulo ha cambiado, ¿sí? Nota que está cambiando el triángulo, ya no es el mismo, ¿sí? Entonces en este caso, ¿sí? En este que tiene un ángulo que mide más de 90 grados, ¿no? Obtusángulo, ¿sí? Nos dicen que la distancia desde aquí hasta aquí mide 7,4 centímetros. Y su altura, ¿no ve? Su altura hasta aquí mide 6,2 centímetros, ¿ya? Igual en este, la fórmula va a seguir siendo la misma, no te puedes perder. Es base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces, la base es 7,4 y su altura es 6,2. Habría que multiplicar 7,4 centímetros por 6,2. Y en este caso sí yo necesito que me muestres un cálculo auxiliar en el que multipliques 7,4 por 6,2, ¿no? Y nos muestres y verifiques que sale este resultado, ¿no? La multiplicación dividido entre 2, 22,94 centímetros cuadrados. ¿Listo? Verifica por favor de este y me avisas cómo vamos, ¿ya? Bueno, veamos ya aquí otro ejemplito, ¿no? Nos dicen, calcula el área del triángulo de color amarillo, ¿sí? Cuidado que te confundas, porque en este triángulo hay 1, 2, 3 azules y hay un amarillo. Solo que el triángulo amarillo lo han dado la vuelta, si notas, ¿no? No está cabeza arriba, sino está cabeza abajo, ¿ya? Y nos están dando, ¿no? La distancia que hay desde aquí hasta aquí, 4 centímetros, y la distancia que hay desde aquí hasta aquí mide 6 centímetros, ¿sí? Incluso en este, su cálculo, vamos a utilizar para el cálculo la misma fórmula. Área es igual a base por altura dividido entre 2, ¿ya? Solo que ahora hay que sacar las medidas del triángulo amarillo, ¿sí? Cuidado, estés agarrando esta medida, ya te has debido fijar, ¿no? Has debido observar. Esta medida te dan como referencia, pero no tienes que usarla, cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la altura del triángulo de color amarillo estaría pues en esta parte, ¿no? Si te fijas, yo voy a colocar una línea punteada, más o menos aproximada, ¿no? Y si esta línea punteada la traslado aquí, más o menos llegaría hasta aquí. En otras palabras, sería la mitad de esta que te están dando, fíjate, ¿no? Es la mitad. Entonces, su altura no había sido 4, sino había sido, en el caso de este triángulo, había sido 2 centímetros. Ahí es donde debes tener cuidado, ¿ya? ¿Y qué pasa con su base? ¿Sí? Si tú revisas un poquito, la base viene desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, si trasladamos esto con una línea punteada aquí y trasladamos esto con una línea punteada aquí, entonces verías que se divide estos 6 centímetros que te están dando, no es la cantidad que tienes que usar para el cálculo de la región amarilla. Si lo divides tienes 1, 2, 3, 4, ¿no? 6 está dividido en 4, ¿ya? Entonces de forma aproximada, si lo dividimos 6 entre 4, toda esta parte mediría 3, ¿no? Y si agarro la mitad, esto mediría 1,5 centímetros, por si acaso, desde aquí hasta aquí, este pedacito, ¿ya? Y el otro pedacito, la otra mitad, también es 1,5, ¿sí?
que si lo juntas te estaría dando una medida de 3 centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Nota que el área que hemos sacado, ¿sí? En el caso de la base había sido de 3 unidades. Entonces colocamos aquí 3 centímetros, ¿ya? Multiplicado por, ¿no ve?, su altura, y su altura hemos dicho que había sido 2 centímetros, ¿ya? Disculpen por la mano, pero a estas alturas hay un entumecimiento dividido entre 2, ¿ya? Entonces la nueva área había sido, si multiplicamos 3 por 2 es 6, y la mitad de 6 es 3, y no te olvides que centímetros por centímetros da centímetros elevado al exponente 2 al cuadrado, ¿ya? Esta sería, porque nos piden solo del área de color amarillo, ¿ok? Finalmente te dejo a vos ya esta tarea. Esta es la que te toca hacer a ti, ¿no? Calcular el área del triángulo, ¿sí? Te doy en la actividad 1 3 triángulos para trabajar. No te olvides que como tiene decimales, cada uno va con sus cálculos auxiliares, ¿ya? Y además te propongo hacer esta otra actividad. Dice, una plaza tiene una forma cuadrada. Aquí está la forma cuadrada bien clarita de la plaza, ¿no? Se ha movido un poquito hacia este lado, pero es cuadrada. En cada uno de sus ángulos hay un triángulo isósceles, dice, con césped, ¿no? Entonces, en este es un triángulo isósceles. Acuérdate, ¿qué significa isósceles? ¿No? Dos lados iguales, ¿ya? Los 4 triángulos son iguales. Este y este son los mismos, son iguales, ¿ya? Calcula el área de la plaza sin el césped, ¿no? O sea, el área de este cuadrado hay que quitarle este césped, ¿ya? Esto es lo que nos piden que nosotros hagamos ahora. Y nos dan las medidas, ¿no? Dice, si un lado mide 4 metros y los lados iguales de los triángulos miden 10 metros cada uno, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular el área grande de la región, ¿sí? Y quitarle el área de estas regiones que son 4 triángulos, ¿ya? Te dejan la medida de los lados del triángulo, ¿no? Basta que te den una, ya tienes la medida de los 4, ¿sí? Y te dicen que los lados iguales del triángulo isósceles de este mide 10 metros. En otras palabras, sería esta parte y esta parte, ¿sí? A ver, propongo una respuesta, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente clase los resolvemos, ¿ok? Chao, chicos.